Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Vamos a entrar en un nuevo capítulo en el podcast que tiene que ver con el viaje a la mente, después de haber revisado una de las obras de Antonio Blay Fontcuberta, donde hemos estudiado los principios de la autorrealización, el viaje a la mente, hábitos adquiridos, obstáculos, modelos, comienzo del trabajo, herramientas, transformaciones, relaciones humanas. También hemos viajado juntos en este canal y en este mismo podcast del viaje a la mente, aparte de la obra del mapa de la conciencia de David Hawkins, falta todavía. Ya hemos salido de ese pocito oscurito de los 200, vibración 200, donde de ahí para abajo es todo una especie de farsa, de autoengaño. Y vamos ascendiendo, tocamos también en ese área, ya fuera de esos 200, uno en particular que tenía que ver con la neutralidad, que a mí me fascinó. Me fascinó porque el tema de la neutralidad es un poco como ambiguo. También hemos tocado la voluntad, el ruido y escuchar, la ira, el orgullo, la riqueza del silencio. Nos vemos otra vez aquí, en este capítulo que tiene que ver, primer capítulo, con liberarnos del miedo y de la tensión. En el canal podéis encontrar, si ponéis en el buscador, en la lupita esa que hay, si ponéis miedo solamente, os van a salir un montón de audios ya hechos que tienen que ver con el miedo. Hay muchos audios relativos al miedo. Sobre todo lo he tratado con Krishnamurti. De hecho, hay hasta un podcast dedicado al miedo. Todos esos enlaces los voy a poner a vuestra disposición en la parte del texto para si os apetece que los escuchéis. El podcast en particular se llama Entender el miedo y superarlo. Ese tiene 8 capítulos. Acabar con el miedo, según Krishnamurti, el miedo hay que nombrarlo antes que deshacerse de él, el miedo y la mente. Uno de hace 3 años, la motivación de romper el miedo y el control en plena fase de esta del virus famoso, el miedo y el lenguaje malsonante, un ejercicio para enfrentar los miedos y no sabotearnos, entender el miedo, actuar y el yo cuántico. El primer miedo que hay que perder es el miedo a ser. Esos pertenecen a ese podcast. También hay uno que se llama Krishnamurti Esencial, que es un podcast, Krishnamurti Esencial, cuyo título es Libre de todo miedo, y alguno más como La ideología del miedo y la imbecilidad sin apellidos. Bueno, algunas cositas más fascinantes. Todo un montón de audiovídeos. Es que me ha encantado. Llevo hechos como 2.200 y algo, que suman unos cuantos. Algunos os interesarán más, otros os interesarán menos. Es igual. Elegís, por eso entramos en libertad y salimos en libertad. Nos vamos a este capítulo nuevo, que tiene que ver con el miedo y la tensión. Estos capítulos son un combo entre psicología y espiritualidad. La espiritualidad la podemos tratar desde un lugar, ya sacamos de la cabecita todo lo que tiene que ver con religión, con muchas cosas, y la enfocamos hacia un yo interior. Hacia ahí vamos a ir, hacia un yo interior. Y está bien lo de la psicología y la espiritualidad, ya definida lo que es la espiritualidad para mí, porque hay muchos autores que lo han hecho. Lo ha hecho Antonio Blay Fontcuberta, lo ha hecho Carl Jung, Claudio Naranjo, no me acuerdo ya. Un montón más, hay muchísimos. Y es una parte que me fascina, la psicología trascendental. Un sinfín de autores, Ken Wilber,
el de los psiconautas, el viaje de los psiconautas, Stanislav Grof. Hay muchos, a mí me fascinan. Dicho esto, entramos de cabeza. Estos audios tienen que ver con problemas que afectan a nuestro bienestar, al funcionamiento de nuestra personalidad, en el desarrollo, ¿dónde? En el desarrollo social, es decir, en nuestra cotidianidad, en todo momento, familia, trabajo, exterior, salida, entrada, comida, bebida, todo. El destino del hombre en nuestra cabecita, en su interior, tendría que ser el de un humano que sabe vivir en armonía, que sabe vivir en paz, que contiene la dicha interior, pero esto parece estar lejos de nosotros, bastante lejos. Casi nunca en ese lejos, cuando digo lejos, nos preguntamos que en realidad está en nosotros. Es bastante complicado. Verbalmente, verbalizarlo es fácil, incluso hacer ejercicios es fácil, ponerlo en práctica no es tan fácil, nos cuesta mucho, porque nos cuesta mucho cambiar. Y nos llegamos a preguntar, muchos se preguntan, si esa dificultad en alcanzar esas cosas, armonía, paz, amor, que se anhelan, que anhela la personalidad humana, es algo inherente al funcionamiento de la persona o de la sociedad, o si es algo accidental que puede ser solucionado, superado, trascendido, vamos a decir hasta entrenado, mediante una comprensión o un modo de trabajo o de disciplina. Fijaros lo que acabo de decir, o entrenado mediante una comprensión o una disciplina. La comprensión es muy distinto de la disciplina. Esto de manual Krishnamurti. Porque si no se puede convertir en un cambio de cromos. Es un cambio de cromos, no tengo ninguna duda de eso. El que te leas 200 libros o que me leas 200 libros no significa absolutamente nada. Significa solamente que me he leído 200 libros. Eso lo tenemos todo clarísimos. A partir de ahí, que sale en tu cabeza es otra historia. Así que vamos a viajar, vamos a revisar esos problemitas que todos tenemos, esos conflictos, e intentaremos de alguna manera sacar conclusiones prácticas de algún ejercicio que otro. Si observamos con atención, veremos que la vida de la persona parece desenvolverse en un clima de conflicto permanente, de lucha. Una lucha que podríamos decir tiene lugar entre dos elementos, entre dos combatientes. Por un lado está la demanda que hay en el ser humano, demanda de necesidades, de aspiraciones, por las cuales carece de una paz, un bienestar, una felicidad, una plenitud que anhela. Fijaros que estas dos palabras son fantásticas porque una es supereconómica, demanda de necesidades y demanda de aspiraciones. El mundo, todo el mundo, pero todo el mundo, comunista, no comunista, libertario, capitalista, pseudocapitalista, teocrático, todos, vamos a decir, vamos a ponerlo en plan cómico, los buenos y los malos, todos comparten esto. Fijaros, incluso ideologías económicas distintas. Esto, lo mismo. Juegos de poder. Demanda de necesidades, las que te dicten o las que tengamos, y aspiraciones. Las aspiraciones existen en todos los campos. No digamos ya en el religioso, amigos, porque ya es hora de hablar así, en términos así. Porque todo lo que esté en la tierra y que sea una institución, más allá de que sea, te voy a guiar al más allá, te voy a presentar a los ángeles, yo te digo lo que tienes que hacer, tú tienes que meditar aquí, seguir al gurú, escucharlo, dame una donación, todas esas cosas pertenecen al campo de la materia, pura materia. Es lo mismo. Y es muy grande, por cierto, amigos, es muy grande, es gigantesco, pero gigantesco. Es lo que manda. Por eso el camino está en el yo interior. Y único, tú, que también somos todos. Por un lado, repito, está la demanda que hay en el hombre, demanda de necesidades en el ser humano, demanda de aspiraciones por las cuales carecemos de paz, de bienestar y felicidad y plenitud. Y por otro, está la respuesta a esta demanda. Es decir, tenemos la demanda, ¿cómo no? Y tenemos
la respuesta a esta demanda? También, como no. Dicha respuesta viene condicionada por el mundo, por la sociedad, por el ambiente en que vivimos y que se traduce en una serie de obligaciones impuestas por el ritmo natural de la vida y por la sociedad actuando como unidad sobre el individuo, por las limitaciones que la persona vive, tanto en sí mismo como en lo que el exterior es capaz de dar. Es decir, demanda y respuesta de la demanda. Y condicionada por las circunstancias que son siempre inestables y que en unos momentos pueden ser favorables y en otros momentos adversas, como si nosotros estuviéramos en constante movimiento para mantener el equilibrio entre lo que pedimos y lo que se nos da. Por eso es tan importante los audios que hice hace unos meses acerca de los polos. Son amigos vitales. Repito la secuencia. La atención, que es la conciencia de mi vibración. Y ese es el desarrollo. Eso es lo que hay detrás de los 200 libros que me leo. Que me leo yo, no que me leo, que el ejemplo que he puesto. No son los 200 libros, es qué pasa ahí. Es un ejemplo. El otro ejemplo es, tengo que ir a yoga o a meditación y tengo que comprar el pan para mis niños. ¿Qué hago? Pues ese ejercicio es una gran meditación. Estoy pidiendo unas satisfacciones. Tengo unos deseos y espero que esto me sea dado por el exterior. Pero el exterior... el exterior, os explico una cosa. El exterior, que es un intercambio, el primer exterior que existe, que es un intercambio que nos tiene cogido a todos por los huevos, así de claro, y es así, no pasa nada, todos estamos enganchados. Es el dinero, el intercambio de horas de trabajo, del nivel que sean, manual o de que eres un genio, por dinero, el que sea. Eso es algo exterior. Eso es así. Estoy pidiendo unas satisfacciones, tengo unos deseos y espero que esto me sea dado por el exterior. Pero el exterior, ya lo veremos ahora, a veces satisface estas necesidades y a veces dice que no las satisface. A su vez, el exterior actúa sobre mí de un modo activo, influyéndome, condicionándome. Y es de esta dialéctica desde donde la cual surgen los problemas. A nivel individual, las demandas son múltiples. La demanda del individuo se manifiesta primero en un nivel interno, individual. Es la demanda de desarrollo, de expresión y de satisfacción a nivel físico. Es decir, importa la necesidad de un ambiente exterior propicio, condiciones climatológicas favorables. Pues hombre, entre vivir en el Polo Norte y vivir en el Mediterráneo, pues mejor el Mediterráneo, ¿no? Digo yo, bueno, a lo mejor hay gente que le encanta el Polo Norte porque quiere estar solo. Una casa, tener una casa, seguridad, cierta estabilidad económica, una serie de presupuestos que en Occidente ya no hace falta especificar, pero no solamente en Occidente, en todas partes del mundo. Esto ya no es una cuestión de Occidente. Una necesidad a nivel vital. La primera es individual. Luego tenemos una necesidad a nivel vital. Y por nivel vital me refiero a lo que son instintos, las fuerzas instintivas que buscan expresión. Una necesidad a nivel afectivo, por la que nosotros buscamos expresar nuestros sentimientos positivos y llegar a una madurez en este aspecto. Y finalmente una necesidad a nivel mental. La tercera, una a nivel mental, demandas del individuo. Una a nivel instintos, vital, y una a nivel físico. Físico, vital, mental. Intelectual, por la que nosotros queremos comprender, conocer, tanto a nosotros mismos como al mundo que nos rodea y entendernos con él. A nivel social, estas demandas son, en primer lugar, la necesidad de sentirse integrado con la sociedad, con el grupo, pertenencia, con el resto de las personas, lo cual tiene como finalidad el sentirnos aceptados, el sentirnos protegidos. El de vivir al prójimo se refiere a los suyos, no a los de fuera. Por cierto.
Yo necesito sentirme que pertenezco a un conjunto, que formo parte de él, porque si me siento completamente solo y excluido del grupo, tengo un sentimiento frustrado de soledad, angustia. Y aquí vemos también el problema de que la persona está buscando, por un lado, independencia, el respeto a su propia personalidad, quiere ser ella misma, yo quiero ser yo mismo, quiero tener originalidad, ser original, y por otro lado necesitamos desesperadamente que la sociedad me comprenda, me acepte y me admita. Esto es una dualidad. Necesitamos sentirnos funcionando junto con los demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sin los demás, pues no hay reconocimiento. ¿Quién te da el reconocimiento? ¿Tú? ¿No? No, pues no. Alguien te lo tiene que dar. Y esto es complejito, porque en la sociedad existen normas, reglas, paradigmas, arquetipos de los que hablé el otro día, instalados en el subconsciente, que según dónde y qué, si no piensas como el grupo, pues tenemos un problema. Y lo que puede, o lo que tú puedes estar buscando en un principio era aceptación, se puede convertir en desprecio. Esto ocurre muchísimo. Hemos de ver cómo las personas tienden a ir a lugares donde hay otras personas, aunque unos y otros no se conozcan y vivan sin decirse nada. El hecho de sentirse en compañía es una expresión sencilla, simple, de esta necesidad fundamental de sentirnos integrados, no solo por la presencia física, sino por la comprensión y aceptación de las demás personas. Además, dentro de este nivel social, sentimos la necesidad de sentirnos útiles. Yo intuyo que mi función ha de ser positiva en relación con los demás. Pero esto es muy sencillo, así explicado como lo estoy contando, pero de sencillo no tiene nada, porque acordaros cómo he empezado. Aquí el mundo tenemos un problema importante. Hoy en día tenemos un problema de salud mental, y va a más, por cierto. No pasa nada, ¿eh? Nadie se asuste. Entonces, esto de intuir que mi función ha de ser positiva, pues en principio sí, la realidad es distinta, porque entramos en cadenas de circunstancias, de pensamientos retorcidos, básicamente ni uno bueno, literalmente. De esos 75.000 pensamientos, el 90%, el 95% no son positivos, no quiere decir que sean negativos, pero no son positivos, así que ya nos podemos hacer una idea de el enredo que tenemos. Sí, positivo, pues positivo va a ser que no. No pasa nada, nos lo tomamos con risa, sonreímos. Es sentir que hago algo. Útil, soy útil. Que no estoy viviendo a expensas del resto. Que estoy ganándome lo que recibo. Y que en cierta forma estoy colaborando para que todo funcione más y mejor y se replique. Esto es cierto en todos. Todos en algún momento hemos querido esto o queremos esto. Y aquí hay una cantidad de dependencias, de movimientos energéticos, de péndulos, de derechos otorgados, como os he contado muchas veces, como yo he vivido la vida así, lo que tiene que venir tiene que ser así, y eso si no es así, sí, no vale, porque ya sabéis, da igual de dónde venga, porque nos lo podemos encontrar en todas las clases sociales, por hablar de alguna manera. Favorecidos, menos favorecidos, medio favorecidos, súper favorecidos, la hostia de favorecidos. Existe en todas partes. El otro día estaba viendo esta serie, que por cierto me encanta, que igual habéis visto en Netflix, que es danesa y que se titula, si no me acuerdo mal, Borgen. Es la historia de una política, creo que es danesa, y su desarrollo en el poder hasta primera ministra, no primera ministra, los juegos que hay. Y aparece una escena en particular que me llama la atención porque dura como 3 seasons, no me sale hablar en español cómo se dice seasons, 3 campañas, no, bueno, ahora me saldrá. Y en una de ellas se ve a uno de sus hijos, que es más bien pequeño, 10, 12 años, y que luego ya pues tiene 16, 17 años, 18, 20, 21 temporadas.
¿Y qué ocurre? Que ella es primera ministra y entonces se están negociando pues, cosas, yo qué sé, medioambientales, de la guerra, derechos humanos, cosas de este tipo, y está en un lado, X el que sea. Y claro, el hijo, que ya es adulto, y en el día de hoy, esto lo cuento para que veáis cómo va el mundo, ¿no? Pues está en otra parte. Entonces, como es quien es y ha visto tanto y sabe tanto y además tiene redes sociales y tiene muchas amistades, pues desarrolla todo una opinión y una defensa de lo que él cree que es lo que tiene que ser, y eso va en contra de la política que marca su madre en el Estado, en este caso. Y claro, uno dice, hostia, ¿qué pasa aquí? Pues no pasa nada. Claro, esto es brutal porque uno dice, bueno, pero tiene 20 años, sí, es adulto, puede votar, puede hacer lo que quiera, puede trabajar, puede tener su opinión y puede y tiene todo el derecho, si quiere, a exponerla igual que su madre es política. Me llama mucho la atención porque es un choque de civilizaciones. Esto puede pasar hoy y pasa. Y en otro escalón más superior, también necesito que la sociedad, en tanto que unidad, funcione bien, que los demás, las personas que yo conozco y que sé que existen, vivan lo mejor posible. Aunque yo viva bien, si veo que los demás pasan necesidades, muchas dificultades, a medida que mi sensibilidad va madurando, esto me hace sentir incómodo y desagradable. Claro, porque esto no es bueno para nadie. Egoístamente, ni para el que lo sufre, ni el para el que lo ve. Porque uno puede tener compasión, pero el que lo ve porque tiene, ahí asocia un peligro. Que es estos países que hay por el mundo, muchos, donde se juntan o están en unas fronteras que ya ni existen, en las que tienes las ciudades favelas, chavelas, pegadas a zonas de riqueza. Pegado. Entonces, digamos que la carencia no es bueno para nadie. Y aquí tenemos que estar súper despiertos. Porque hemos llegado a un punto de desarrollo, y esta es una opinión personal, en el cual hay una masa, lo siento decirlo así, de gente, pues nosotros somos masa para los que tienen, los que controlan, la masa son números, que se fragua y se necesita para que haya una mano de obra esclava, literalmente, esa es la palabra, así, totalmente dependiente. Y luego hay un estado en el cual se llega a la conclusión que con un mínimo, esta es la gran victoria de la democracia, que se llama un poquito de sanidad, poco desempleo, se le puede mantener a la gente sin que se rebele, pero cada día más dependientes y con menos acceso a cosas. Entonces tenemos que estar muy despiertos hoy en día, más que nunca. No sé si estamos despiertos más que nunca, formados, yo creo que sí, por el acceso masivo a lo que llamemos educación, que eso es luego otra película, que es la educación, pero bueno, sí. Pero también al sumar más, de repente hay mucha más, literalmente, competencia. A nivel espiritual, hay en mí, estamos revisando los niveles de la demanda. Hemos revisado a nivel individual, a nivel físico, a nivel vital, a nivel afectivo, a nivel social, qué ocurre. Y ahora vamos a entrar en un nivel espiritual. Hay en mí una aspiración hacia todo lo que es el bien, una aspiración de tipo ético. Podemos sacarlo de ética, bien, una inclinación hacia todo lo que es bello. Y por cierto, en la palabra bien no interviene como tal, yo por lo menos la veo así, ni la justicia, ni el orden, ni las formas. El bien es el bien. ¿El bien qué es? El bien es querer tu libertad y la libertad del otro, y no imponerle al otro nada. Claro, tiene que haber unas normas. Si el otro se cabrea y le pega un tiro al otro, pues no está bien, ¿no? No. El bien es amar la libertad del otro. Que tus actos no jodan a nadie. El bien es ser igual un hombre que una mujer. No es el bien poner un burka a una mujer. No, eso no es el bien. No es el bien imponerle que no pueda estudiar. No, eso no es el bien. Luego están las preguntas acerca cuál es el bien.
¿no? Pues en estos futbolistas famosos que ahora se están yendo todos a Arabia Saudita. El famoso Ronaldo, ejemplo de ejemplos, que se va a Arabia Saudita. ¿Cuál es el bien? Que ayuda a muchos niños del mundo. El bien. Un ejemplo para pensar. Pero que no se atreve a decir ni mu en Arabia Saudita. Porque se acaba el bien. ¿Qué es el bien? Es complejo esto del bien, ¿eh? Siempre tenemos excusas, pero para mí el bien es el bien. Y el bien es la libertad. Estamos en el nivel espiritual. Una inclinación también hacia todo lo que es bello, armónico, estético, pero cuidado con esto porque esto se puede intelectualizar mucho y la cagamos. Una tendencia que llaman también al conocimiento de la verdad. Estas palabras son complejas. Una inclinación hacia lo bello, armónico y estético. Uf, mucho intelecto de aquí. Yo lo siento, pero lo veo así. Estas son palabras de Antonio Blay, al que respeto muchísimo. O sea, no respeto, es que me parece alguien fascinante. Me gusta todo lo que cuenta, me hace ver. Pero eso no quiere decir que no podamos entrar en una interlocución con alguien, aunque no esté. Bello, armónico, estético, para mí es intelectual. Una tendencia hacia el conocimiento de la verdad, también muy peculiar. El conocimiento de la verdad lo han querido y lo queremos todos. El conocimiento de la verdad y el otorgamiento de la verdad ha traído, por ejemplo, las religiones muerte. La verdad que cuenta Dios, que interpretan X, muerte, mucha muerte, sigue trayendo muerte. Esta verdad, que yo creo de la que habla Antonio Blay Fontcuberta, es otra verdad, es otra cosa. Es la verdad del conocimiento interior, del entendimiento de los polos, de mi energía, de la vibración que tengo, de la conciencia de mi vibración, del movimiento de la energía, de qué hago y la conciencia de lo que hago en cada momento, 24 horas al día. Y luego ya trasciendo las 24 horas porque ya ni estoy en el tiempo. Todo, cualquier cosa que hagamos. A nivel espiritual estamos hablando de eso, de que nos vamos a buscar al hombre eterno, al poder supremo, llámese quien sea, le ponemos nombres o con cosas, o tótems, o ángeles, o dioses. Yo nunca antes en mi vida me había planteado tantas cosas acerca de Dios y los dioses como estos últimos 3 años, gracias a los textos que he leído y los personajes que me he encontrado por aquí, que son fantásticos, que me encantan. Que de repente te abren los ojos. Aquí tenemos en este terreno espiritual una gama de necesidades, de demandas que la persona está viviendo, cada cual en grado diferente, pero que en un sentido u otro están todas entre nosotros. Ahora bien, vamos a meternos en un pasito más. La acción de la sociedad sobre nosotros, nosotros como individuo. Entramos ahora de cabeza en la acción de la sociedad. El impacto de la sociedad, acción, impacto sobre el individuo. Ante estas demandas, ¿qué ocurre? Porque tales demandas nosotros tratamos de satisfacerlas a través de los demás, a través de nuestro contacto con nuestra interacción con los demás, digamos la socialización, que tiene otra versión que es el network. El network tiene un fin total. La socialización también. Solo que contiene algo más, mucho más que el término mercantilista, totalmente mercantilista, que es el network, aceptado como tal. Es más, a gente que se le llena la boca de network. No vive por el network. Vemos que la sociedad actúa sobre el individuo, satisfaciendo muchas de sus necesidades. Si no fuera así, el individuo moriría, porque no está dotado para subsistir por sí solo. ¿Alguien puede vivir por sí solo? Sí, sin duda. Pero el ser humano es un ser social. ¿Por qué? Porque necesita cuidados desde su infancia. Porque necesita que se le enseñe. Es decir, no podríamos. Si nacemos y nos dejan ahí servir y se largan, ¿qué pasa? Pues nada, morimos. Bueno, igual dice alguien que nos cuida un lobo. Rómulo y Remo, Roma. Necesitamos cuidados desde la infancia. Necesitamos que se nos enseñe, que se le proteja, que se le ayude,
que se nos den medios, tanto en el aspecto físico como en el aspecto afectivo e intelectual. La sociedad en forma de familia, de la enseñanza, del ambiente en general, proporciona esas cosas, o por lo menos un número importante de ellas. Claro que hay casos que no, pero son los menos. Por lo tanto, satisface varias de sus necesidades. Bueno, los menos o los más, dependiendo de dónde miremos. Por lo tanto, satisface la sociedad varias de nuestras necesidades, no todas, y muchas veces las que satisface no lo hace del todo. Pero el hecho es que a cambio de esta satisfacción a nuestras necesidades, la sociedad tiene una acción activa sobre nosotros, es decir, directa, es decir, de impacto, es decir, que nos afecta, nos marca. Acción de la sociedad sobre el individuo. 1.1, el primero es satisfaciendo muchas de nuestras necesidades. Claro, ahora viene la otra parte que era divertida. B o 2, imponiéndonos unas condiciones con su molde, sus criterios de valoración y conducta, la sociedad. La sociedad son las estructuras de la sociedad. La sociedad. A ver, la sociedad está formada por cosas, por leyes, por normas, por gente que gestiona. Esto es en lo material, pero si esto lo miramos en lo espiritual, los que se apoderan de lo espiritual satisfacen nuestras necesidades, claro, el amparo, el dolor, ¿quién? Las religiones, ¿quién? Los grupos meditativos, las instituciones meditativas, todas estas cosas que tiendan al grupo institución, amigos, institución, a ver si lo vemos ya. Es importante, ¿no? Un poquito, nada más. Si podemos, si nos da, no pasa nada, si no ya seguiremos. Es lo mismo. La sociedad es una cosa muy grande que tiene muchas instituciones. El amparo del que no tiene. Yo te doy 20, desapégate que yo te apego. Yo te entiendo, yo te curo, yo te guío. Te voy a enseñar a cambiar la vibración. Te voy a enseñar el camino de lo que sea. Te doy un curso, otro, lo que tú quieras. Ahora, el número 2, imponiendo unas condiciones, con su molde, sus criterios de valoración y de conducta, los que sean, la sociedad o las sociedades, materiales, económicas, judiciarias, religiosas, meditativas, mindfulness como institución, todas, amigos, nos dicen lo que es bueno y lo que no es bueno. Nos dice cómo nos hemos de conducir para ser valorados por los demás. Nos dicen cómo hemos de pensar, cómo hemos de actuar, en qué consisten nuestras virtudes y nuestros defectos. Así la sociedad nos va dando una norma, la que sea, y en donde sea, culturalmente, que se convertirá en una exigencia constante y cada vez que ya me separe algo de esta norma, recibiré X cosas. Crítica, oposición, rechazo, corrección, reinserción, reeducación. Sociedad, repito, representada por la familia en primer término. No pasa nada, estamos observando, no estamos etiquetando a nadie. Nosotros también somos sociedad, por cierto, que lo sepáis. Nosotros estamos mirando, pero nosotros hemos participado y participamos de todo ese fregado, algunos de muchos fregados. La primera es la familia y luego por el círculo de amistades, por la escuela, por la esfera laboral y por todas las personas con quien tengas una proyección, una relación social. Pero además aquí falta una más, por el ocio. Que se nos ha olvidado, por el ocio. Por los cursitos que hagas, de lo que sea, incluido el retiro. Muchos de esos valores que la sociedad nos enseña, nos imponen, tienen sin duda un carácter necesario y útil. Por lo menos podemos ver algunos. Sí, es necesario, sí. Ahora vamos a ver ese cuánto es necesario. Cuanto menos hubiese, mejor. Significaría que funcionamos muy bien, que somos autosuficientes para relacionarnos con los demás. Pero es que cada vez hay más.
Nosotros necesitamos ser educados socialmente, debemos darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad al vivir junto con los demás, responsabilidad que nos impone unas limitaciones a nuestra libertad individual en beneficio de un bien colectivo. Bueno, esto hay que verlo también. Por lo tanto, yo no puedo dar rienda suelta a mis caprichos o impulsos. De nuevo, todo lo que hagas, por eso es importantísimo, entrar en libertad, salir en libertad, pero hay que entenderlo. Que no joda al prójimo, realmente. No digo en su mente que no acepte lo que tú haces, que no le afecte en negativo, porque claro, luego el ser humano está en su cabecita. Qué mala educación que no sabe el americano ni coger un tenedor. Esto lo he visto así. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando lo vi, cómo coger un tenedor que parece que era un puñal. Bueno, pues nos han enseñado así. ¿Qué pasa? Pues eso eres tú, soy yo, una clase especial, experto en tenedores y cuchillos. Eso sería un ejemplo de que qué molestia hay, sinceramente, qué molestia. Pues estética, entraremos en lo intelectual. Nada más. Y nada menos, amigos. Y muchas veces nos subordinamos a lo que se puede llamar un bien común. Lo que ocurre que esto de nuevo es ambiguo. Lo que se puede llamar bien común puede ser un estado sátrapa, una institución sátrapa, religiosa, meditativa, la que tú quieras. Contaba hace días, la industria farmacéutica necesita que haya enfermos. Cuanto más enfermos haya, mejor, más medicamentos les puedo vender, pero esto es que no hace falta que ser mucho, es un negocio. Pero es que dejemos ese, porque ese ya lo sabemos, está un poco agotada la cosa, pero es que nos vamos ahora a la estética. Bisturí o no bisturí, productos químicos, lo mismo. La variedad de cremas, cremitas, cremotas, lo que tú quieras que hay, ya, más cosas. Por todas partes, más y más y más y más y más. Han generado una necesidad y nos han comido la cabecita para más y más y más y más y más. Tanto lo del bien común, cuidadito porque no es tan común la generación de necesidades diarias de consumo que no son necesidades, pero nos hacen ver que son necesidades. El otro día contaba a un americano, que es un personaje, es un millonario, un elemento, pero decía una cosa que me dejó flipado. Dice, ¿cómo es posible que gente que trabaja a la de Estados Unidos y que está cobrando $1.500, $2.000 al mes en unas zonas determinadas, hay otras que se cobra más, lo que sea, se pueda gastar diariamente 6-7 pavos en un café de la marca X? ¿En qué cabeza cabe? O que se gaste 15 pavos diarios en un sándwich, cuando si se lo hace en su casa, el café y se lo lleva en el tupper mierda ese que utilizan los americanos, que es como con la risa, perdón, eso es como lo del tenedor, pero es igual, vale, se me ha escapado, le cuesta 2. ¿En qué está pensando? ¿Cuál es su concepto de economía? Cero patatero. Y es una verdad como una casa. Otro ejemplo. En este sentido, las normas de educación y de valoración que nos da la sociedad o las sociedades, pues tienen un fin, vamos a decir, que bueno, correcto, son necesarias. Vamos a partir de esa base, que luego la cosa es más complejita. El problema está en que la sociedad nos impone estas normas como una exclusiva, como las únicas. La sociedad o sociedades nos dice que hemos de ser esto, pero al hacerlo excluye cualquier otra cosa. Y este es el problema. Cuando un sistema meditativo se convierte en eso y no acepta que haya más, cuando un sistema espiritual mitológico de cuestionamiento habla de los dioses, de los ángeles, arcángeles, San Gabriel, lo que tú quieras, y no acepta que hay más, porque culturalmente hay otros, cuando un texto sagrado es modificado por el interés de los que lo interpretan, cuando las cosas no se explican en libertad, sino que alguien te tiene que explicar y dar la puertita, porque sin él no eres suficiente, esto es cuando tenemos un problema. Y esto es un problema constante.
todo el tiempo. Y nosotros estamos imbuidos, es decir, sumergidos en eso de manera brutal. La sociedad da sus normas de acuerdo con el bien de la sociedad, pero no de acuerdo con el bien total del individuo. La sociedad no satisface todas las necesidades del individuo, las que sean, solo satisface las necesidades sociales, pero las necesidades sociales, para que lo sepamos, están gestionadas por alguien. Cuando uno gobierna un Estado, los ministros hablan del Estado, el gobierno, España, China, Italia, México. Pero son ellos los que deciden. Lo que pasa es que ellos no son responsables, o sea, son responsables entre comillas. Ellos marcan las pautas. Hoy tenemos X, mañana XY, mañana XJJJ, mañana Ultra Light, Ultra Forza, lo que tú quieras. Te impone. Y claro, ya sabemos que el ser humano tiene esta tendencia a imponer cosas y los que lo imponen hacer lo contrario. Es normal. Por ejemplo, en el COVID lo vimos mucho, ¿no? Muchos ministros, presidentes que decían, no puedes salir a la calle, no, pero luego ellos se reunían, hacían hasta fiestitas. Bueno, hay uno muy famoso ahí en Inglaterra, el rubio este del maíz que estaba ahí, Johnson. Pero hay muchos. Las necesidades sociales, esas reglas, las ha montado alguien. Algún elemento, grupo de elementos han decidido que eso es así. Y se han hecho con el poder para que sea así, porque si no, no hay norma. Y si esa norma no se puede aplicar, ¿y cómo se puede aplicar? ¿Por el amor al arte? ¿Porque somos cariñosos? ¿Porque nos amamos unos a otros? No, solo hay una manera de aplicarla. Justicia, pero ¿justicia cómo? ¿Qué hay con la justicia? Con amenaza, con ejército, con policía, con jueces. Porque si no existe ese mecanismo, lo que la sociedad nos impone o las sociedades nos imponen, nosotros en general no lo saltaríamos. Todos. Seríamos unos medios salvajes. Pero es importante que entendamos ese concepto de cómo en una estructura, la sociedad, lo que estoy hablando aquí, que es necesaria que tenga una serie de reglas, cuanto menos mejor, pero es necesaria, sí, reglas de convivencia, las que y varían según qué zonitas, incluso locales, solo se pueden aplicar y nosotros las respetamos, no porque somos unos santos, una leche, porque estamos amenazados, que si incumplimos nos dan premio, ya que llámese multa, detención, lo que sea. Repito, la sociedad no satisface todas las necesidades del individuo, solo satisface las necesidades sociales. Y se esfuerza para que todos los elementos sean útiles desde el punto de vista social. Por eso, en grupos meditativos, instituciones meditativas, que conozco unas cuantas potentes, muy potentes, que hay gente que dona mucho dinero, ocurre lo que ocurría en la Iglesia Católica cuando tenían canonjías. Decían, toma, te doy el boniato, pago y me dejas pecar. Sí, tiene un nombre que no me sale ahora, ya me saldrá. Así es, Rey, y eso sigue existiendo hoy, y se lo permiten, y tienen la poca vergüenza de decir, no, nosotros no cuestionamos, eso es mentira, porque si fuera una persona que no dona, tardas 2 segundos en tirarlo, o tirarla de ahí, y cuanto más lejos, mejor. Y le haces la vida imposible, y lo tachas de impuro, vibración baja, y la Virgen Santa Divina, y eso es así, y sigue siendo así. Yo lo he visto. Es lo mismo. O sea que da igual donde sea. De nuevo, normas, con amenazas, veladas. Ellos no llaman amenazas, llaman cumplimiento de la ley. Entonces, si el Estado dice que de repente cualquier propiedad tuya que tengas y que quieras dejar a tus herederos, porque, oye, son tus herederos, no tus hijos, pues se te va a llevar el 90% de lo que lo vendas. Pues ya me contarás tú para quién has trabajado, para la comunidad, para el bien común. Y una mierda, para el Estado. Y resulta que el Estado, que creemos que somos todos, no somos todos. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de organización espiritual. Lo siento mucho, pero es como lo veo. Y cada vez lo veo más claro. Y esto no quiere decir que no tenga amigos y amigas ahí,
gente que me sirve en el sentido de que me da cariño, amor, lo siento, es mutuo y respeto mutuo, que hacen cosas interesantísimas, unos cursos de yoga alucinantes, pero sigo pensando en lo que sigo pensando. Y eso no quiere decir que no sea mi amigo, a no ser que esa persona no quiera ser mi amigo. Es decir, el hecho de que el otro piense, tenga unas ideas, vamos a decir, comunistas a tope, y yo no las tenga, no lo convierte en mi enemigo. Yo me niego a aceptar eso. Me niego a aceptar eso. No lo acepto. No es mi enemigo. Puede pensar lo que le dé la gana. Y puede actuar. Que luego nos metemos, por ejemplo, los dos en política, por ejemplo. Pues ahí veremos cómo hacemos. Pero no es mi enemigo. Pero ya sabemos por la historia de la humanidad, del mundo, que grandes amigos y familias han acabado matándose, como por ejemplo en las guerras civiles. O sea que estas cosas pasan. Pasan, amigos. ¿Y qué es ser útil desde el punto de vista social? Significa ser una persona de orden, integrada, de nuevo de orden, hay que ver eso, integrada, que acepta las normas y que además es una persona productiva dentro del conjunto. Esto sería una decisión perfecta, fijaros lo que voy a decir, de comunismo y de fascismo, incluso de democracia, ordenado, integrado, que acepta las normas, o sea, el libro de 1984. Y que además es productiva. Genera para que el Estado recaude. No da problemas. Se integra con todo. Acepta todo. Acepta las normas. Para adelante, para adelante. Para atrás, para atrás. Mañana tienes que salir a pasear con los calzoncillos por los tobillos. Una calle y luego te los subes. Perfecto. Aceptado. Mañana, lo que te dé la gana. Y yo entiendo y repito aquí que hemos de tener normas de convivencia. Por supuesto, cuanto menos mejor. Pero el ser humano creo que está incapacitado, estamos incapacitados para eso. Si nos fijamos bien, veremos que incluso en la familia lo que se nos enseña es esto, que seamos personas de orden. Que obedezcamos, esa palabra fantástica, obedecer. Lo de obedecer. El obedecer, los religiosos, místicos, institucionales, meditativos y tal, lo llaman rendirse, caerte de rodillas. Es más divertido. Fijaros qué palabras. Personas de orden. Oye, esto Krishnamurti se levanta la tumba. Que obedezcamos, que tengamos disciplina y que aprovechemos el tiempo. En el estudio primero, en el trabajo después. Esto sería como un paraguas que nos meta a todos. ¿Es así? Obediente, disciplinado, vamos, todos sobresalientes. Esas son las normas fundamentales de la educación, que como vemos son de orden social. Pero estoy diciendo yo que hay que ser desordenado. Yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que hay que entrar, que en esta sociedad, estamos en el relato de la sociedad, el individuo pierde y según quién o quién no, pues pierde unas cosas o otras. Y el ser humano es como la cabra que tira al monte. Y a veces tengo dudas de que el ser humano pueda vivir en lo que se llamaría democracia como tal, pero es que la democracia ya no es la democracia. Pocas veces ha sido una democracia como nos la cuentan, no es así. En cambio hay otras necesidades que son de orden individual que quedan insatisfechas. Esta gama de necesidades individuales que hemos expuesto al principio, en el nivel afectivo, por ejemplo, vital, físico, mental, exigen que yo desarrolle todas esas posibilidades, todas mis capacidades vitales, afectivas, intelectuales y espirituales. Y aquí es donde, en este canal, con lo que he contado algo antes de la autorrealización y con esto del miedo y la tensión, en lo que vamos a entrar, porque esto es como un relato introductorio antes de empezar a ver qué hacemos, tiene que ver con cómo me tomo yo las cosas. El sistema está así, es así, ya lo sabemos, está toda la vida así. ¿Qué puedo hacer yo? Después de haber trascendido las frases fantásticas de obediencia, disciplina, repeinado de orden, aprovechamiento del tiempo, buen estudiante y buen trabajador. Que te han prometido que esto te lleva a la gloria y te lleva a donde te lleva.
Es un relato introductorio lo que estoy haciendo. El mapa. Como dice, el mapa no es el territorio, pues eso, nosotros hemos decidido, vamos a decidir, muchos de nosotros, yo y muchos de vosotros, que vamos a empezar a funcionar desde otro lugar vibracional, atento, energético, para poder estar ahí, porque estamos ahí y vamos a estar ahí, y que nos afecte lo menos posible. Y sí, lo voy a decir claramente, poder sacar el mayor beneficio benigno, sincero, generoso y bondadoso del sistema, que no afecta a los demás y a mí me llene y también llena a los otros. Y por ende trascenderlo. Sí, y que trascenderlo a mi yo interior cada vez con más conciencia. Ese es, si queréis, la misión. Que no es misión, pero vamos a llamarla misión. Solo mediante este desarrollo yo consigo vivir una plenitud de mi vida, llego a la culminación de mi vida. En cambio, la sociedad tiene otro punto de vista. En lugar de velar por este desarrollo completo, la sociedad lo único que vigila y estimula es que seamos unas personas no disyuntivas dentro del conjunto y unas personas útiles. Esto de la sociedad y del Estado es íntimo de lo que es el concepto de corporación. El concepto de corporación se crea en Estados Unidos. ¿Para qué? Para sacarnos responsabilidades. Ya no eres una persona física la responsable de todo. Es decir, si Telefónica se va a la mierda y se hunde mañana y se va al carajo, pierde 10.000 millones, puede ser que tiren al CEO, lo más normal, pero más allá no pasa nada. No pasa nada. Tú imagínate que tú perdieras de 1.000 millones y dijeran, ¡pum! Tú eres el presidente, ¿no? Y el ejecutivo y tal. Pues escucha, tenéis que pagar, tú tienes que pagar, pero yo no puedo pagar, pues te expropiamos todo. Ese es el concepto, pues es el mismo concepto en el Estado. El Estado lo gestionan los ministros, los funcionarios que haya de carrera, lo que sea, pero son los que mandan, pero están amparados en una cosa no física, ambigua, pero con derecho jurídico. El Estado, la sociedad, la salud pública. Es un ente, el Ministerio Público de Salud, el Ministerio de Exterior, lo que te dé la gana. Eso es el rollo. Eso es el rollo. Y es lo mismo que ocurre en todos estos rollos meditativos, textos sagrados que nos interpretan como les da la gana. Nos ponen un mediador, un distribuidor, como el que distribuye. Sin el distribuidor no hacemos nada. Un mediador, el gurú, el que mastica por ti. ¿Por qué? Porque ahí está el poder, amigos. Ahí está el poder. Por eso yo no acepto lo del gurú. No me lo mamo. Y claro que tengo maestros y gente que me ha enseñado muchísimo y más gente que me enseñará, pero desde otro lugar, desde la libertad de entrar y de salir, no de la imposición y la obediencia y el reclínate, arrodíllate ante mí. No, porque hacen lo mismo. Estos hacen lo mismo. Es el mismo concepto que acabo de explicar del Estado. Porque ellos se arrogan el bien y la condena y el cómo llegas a esos mundos liliputienses que hay después que nadie sabe o 4 saben, pero que ellos saben. Y hay todo un ejército, como en el mundo de la sociedad normal, de defensores de esto. Son tipos y tipas paranormales, son paranormales. Los marcianos, no asustaros de los marcianos si vienen algún día, o ya están por aquí y se aparecen, porque no tenéis de qué asustaros, porque después de ver la genealogía del ser humano y después de lo que hemos visto y lo que nos queda por ver, no es para asustarse. Es que no puede ser peor la cosa. No pasa nada, no asustaros. Los que vengan no puede ser peor de lo que hay. Lo digo en plan de coña, pero en serio. No tener miedo. Es el mismo concepto, está integrado en todas partes. Por eso hay que entrar en libertad y salir en libertad y ser un desvergonzado y decir conmigo, yo soy un sinvergüenza. Que mira que cuesta, ¿eh? Yo soy un sinvergüenza. Como decía Anthony de Melo, el otro, prefiero ser feliz a estar contigo. Hostia puta, qué lío me has hecho. Lo mismo, la felicidad no se pide, se coge. A la felicidad se llega restando
Pues todo lo contrario que estamos escuchando, de tanta abundancia y tanta riqueza y tanto coche espectacular y casas de millones y cosas únicas y comidas únicas y vestimentas únicas, es de locos. A la felicidad se llega restando, quien quiera que lo entienda. Amigo, ya lo explica aquí unas cuantas veces. Esto produce, por un lado, una insatisfacción parcial, porque en la medida en que yo no puedo expresar, desarrollar, actualizar totalmente mis facultades, hay en mí una sensación de frustración, de insatisfacción. Por otro, los patrones impuestos actúan en mí de dos maneras. Por una parte, los acepto, los asimilo, los incorporo a mi modo de pensar y los hago míos. Pero a la vez que yo acepto estos patrones de conducta y de valoración como míos, no solo porque me lo dicen, sino porque yo ya pienso esto por mí mismo, esto es lo que llama yo dispensa la memoria esa acumulada aquí detrás de la nuguita, escuchad, que va sola, se produce también una reacción de protesta o de rechazo por esta imposición. Vivimos en la dualidad, insatisfechos. O sea, que nosotros por un lado vivimos la sociedad como algo muy valioso, porque nos ayuda, nos protege, nos da fuerza, satisface nuestras necesidades y nos da lo que son valores, pero por otro lado sentimos que nos obliga, que nos impone algo que de alguna manera se opone a nuestra libertad, a nuestra espontaneidad, y esto a la vez provoca en nosotros una actitud de rechazo, una actitud de ir en contra. Esto lo vemos en este fenómeno general que ha existido siempre en un grado o en otro. ¿Cómo llega una fase en la que los adolescentes protestan de la autoridad paterna? ¿Cómo la juventud en general protesta de las normas establecidas? ¿Cómo en lo político, en lo pedagógico? ¿Cómo los mayores empiezan a decir que lo anterior era mejor, en lo económico, en lo religioso? Siempre se ha perdido el espíritu sagrado que tenía la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial para cambiar los dioses. Decimos, cambiar los dioses, pero escucha, lo expliqué el otro día también, cuidadito, porque la religión, si ahora está cuestionada, menos mal, vamos bien, porque antes no la cuestionaba nadie, porque no se podía cuestionar además. Entonces, eso de que la espiritualidad de antes era espectacular, eso no se lo cree nadie. Entonces, vamos, nadie de nadie. Más analfabetos que en la vida. Lo siento mucho, es como lo veo. Quizás si nos fuésemos a otros mundos de muchísimos años para atrás y a otras culturas más pequeñas, más de naturaleza, al concepto de chamán, ahí podemos encontrar cosas, pero de nuevo, igual que en el podcast del chamán, me encantan los chamanes, el espíritu del chamanismo, lo que hacen los chamanes, que tenía que ver mucho con la sociedad en la que vivía, con su comunidad y su relación con la naturaleza, pero no tener ninguna duda de que había chamanes y habrá chamanes que también eran unos gángster y que utilizaban ese poder que tenía para otras cosas, porque el ser humano es así. Entonces, esto siempre tenemos de entenderlo así. No hay un blanco y un negro. No somos ni blanco ni negro. Lo que estamos aprendiendo y lo que queremos aprender es, conociendo todo esto que ya podemos conocer de manera gigantesca, poder empezar a desarrollar. Vamos a hablar de técnicas, sistemas, los que tú quieras, amigo, los que tú quieras, amiga, los que te dé la gana. Hazte un sincretismo de sistemas meditativos y de posiciones yógicas, lo que te dé la gana, invéntatelo tú, no tengas vergüenza. Y empezar a entender nuestra energía, lo que llaman el secreto este famoso, el Kybalión famoso, que es eso, los polos, cómo utilizo mi energía, si soy pura vibración, el audio que hice el otro día acerca del agua. Lo mismo, amigos, lo mismo. De esto trata. Y ahí es donde está la conciencia. Y eso os aseguro que llegará, porque va a llegar, porque ya hemos empezado a niveles fascinantes. No se trata más de estas rebeldías que de una proyección de esa reacción defensiva contra lo que uno vive como una imposición, aunque por otro lado uno acepte que tiene valores útiles. Esto es vital. El resultado de vivir en esas circunstancias, en esas reacciones, en ese sistema impuesto por el exterior, por la sociedad, el que es, y el no saber tratar con él,
porque nos hemos hecho mecanicistas, trae resultados. ¿A dónde? A lo individual. Entre otras cosas, una de ellas es la deficiente actualización de mis energías. Las energías se dispersan, las hiperpotenciamos y las dirigimos hacia zonas, lugares, espacios, momentos, que también es tiempo, que no tienen ningún interés y de los que no extraemos nada. Es más, nos chupa. Primero, lo que hacemos es desarrollar un modo deficiente las energías, nuestras energías. No conseguiré actualizar todo lo que yo tengo en mí pendiente de desarrollo, especialmente mis energías de tipo vital y de tipo afectivo. Y cuando ello ocurre, esto se expresa en una deficiencia en el desarrollo de mi personalidad, de mis energías, porque la sociedad me ha enseñado que he de ser obediente, muy obediente, obediente sobra, el muy es ya demasiado obediente, muy bueno, muy pacífico. No me estimula a que toda mi vitalidad salga. Al contrario, me enseña a reprimirme en todos los sentidos, en muchos sentidos. Me enseña a controlar los impulsos, como si fuese un animal, no a aprender, no a actuar, no a trascender. Me enseña a controlar. Esto es lo mismo, hay frases que son mortales. Comisario de una exposición de arte. Si los que amasen el arte de verdad y no los gestores entendieran el significado, ya que el arte está libre de la palabra comisario, se negarían a utilizar la palabra comisario. Y me da igual el tipo de arte que sea. Os pongo un ejemplo de cosas que damos por hecho y todos felices. Por lo tanto, mis energías no solo mis energías no solo no encuentran un camino de salida, sino que se les impone una norma de censura, como si fueran cosas en sí específicamente malas, ya que pueden valerme la reprensión. Y la represión, la crítica o rechazo de los demás. Esto produce en mí una insuficiencia del desarrollo de la personalidad. Y esta insuficiencia de desarrollo, esta pobreza, podríamos decir interior, es lo que me da una debilidad. Es como si mi personalidad, mi yo, lo que podemos llamar la experiencia que tengo de mí, el yo experiencia, no se hubiera desarrollado de un modo pleno, porque no ha vivido todas sus energías. Esas energías que le faltan por vivir es precisamente lo que le falta para vivirse del todo. Por tanto, se vive en un estado insuficiente, en un estado de debilidad en la fuerza y conciencia de sí mismo. Esto se traduce en cosas tales como la inseguridad, la insatisfacción, la vergüenza. Inseguridades e insatisfacciones que se manifiestan o bien en forma de timidez o bien en forma de agresividad. De esto hablé también el otro día. Ante los retos de la sociedad, de la vida, todos, las imposiciones, las obediencias, uno se puede quedar en el país de los tímidos o convertirse en un rebelde, incluso ser agresivo. Ambas son las dos formas de reacción ante la inseguridad interior. O bien uno reacciona recluyéndose hacia adentro y así tenemos la timidez, complejo de inferioridad, etc. O bien ante esta inseguridad interior uno reacciona de un modo agresivo, rechazando, protestando en contra. Todo depende de la energía que haya dentro y de que esta energía se repliegue hacia adentro o se proyecte hacia afuera para que se transforme en un síntoma u otro. Yo, por ejemplo, siempre había entendido o había querido entender, yo por mí mismo, porque yo estoy dentro del rebelde, una tendencia a la desobediencia importante, que con el tiempo me ha costado entender. En ese lado hay otras personas que han estado en el otro. Uno llega a pensar que esa desobediencia natural, yo la llamo natural, que me dura mucho tiempo, estaba bien.
pero no estaba bien. Y cuando digo no estaba bien no significa que me pegue, me autocastigue, fíjate qué mal. No. Porque sinceramente prefiero haber estado en ese lugar que en el lugar del tímido y ahí reprimido. Pero no está bien en el sentido, ¿para quién no está bien? Para mí, no para los demás. ¿Y por qué no está bien? Era una energía mal utilizada, porque era perder tiempo, era ser reactivo. Y eso tiene muchas cosas detrás. Perder oportunidades, no acabar de relacionarte bien, sobre todo no revisarte, eso es lo más importante. ¿Por qué me viene esto? Esto lo hice muy tarde. Bueno, muy tarde me refiero, estoy súper contento de haberlo hecho, pero que lo hice con los 50. Había hecho cosas, pero de verdad profundamente, y tuvo que pasar algo en mi vida potente, potentísimo, que fue un divorcio para de repente entrar de cabeza ahí. Que sí, que ya venía cositas y lo que tú quieras, pero de verdad el ejercicio potente, ahí a los 50. Digamos que a los 50 tuve premio. Fantástico, me encanta, estoy contento de ese premio, la verdad. Me da alegría. Cuando empezó no me daba ninguna alegría. Llorando por todas las esquinas, frustrado, rabia, descontrol. Pero estoy feliz de haberlo hecho, de que haya pasado. Entonces, ni el lugar del que se esconde, ni el lugar del que reacciona ante todo. Otra consecuencia de esta influencia de desarrollo, además de la inseguridad básica, es que la persona siente la necesidad de desarrollar, de llegar a vivir del todo eso. Lo que pasa es que no sabe lo que es eso, lo que le empuja. Constata solamente que se siente débil, que no está satisfecho y quiere llegar a una satisfacción, llegar a ser fuerte. De algún modo está queriendo reivindicarse. Nosotros, llegar a una afirmación plena por uno mismo. Necesita llegar a algo que él vivirá como triunfo. El triunfo de poder demostrar a los demás que él es fuerte, que él vale, ella, me da igual. Un triunfo que hace una función de reivindicación. Tengo que demostrar a los demás. Una cosa, de hecho, en muchas conversaciones que hemos tenido seguramente hemos dicho, tengo que demostrarme a mí mismo. Pero ¿cómo te vas a demostrar a ti mismo? ¿Pero cuántos yo hay en ti? ¿Qué cojones tienes que demostrar a ti mismo? Si lo haces es porque lo eres. Y luego está la otra parte. No, tengo que demostrar a los demás que yo valgo, a la familia, Pero vamos, estas cosas. Por tanto, viviremos, por un lado, una necesidad de afirmarse, por otro, una de triunfar. ¿Y cómo hacemos estas cosas? ¿Cómo solemos hacerlas? Pues lo solemos hacer con el apoyo casi exclusivo de la mente. Otro resultado de esta situación de las energías, de esta deficiencia en su desarrollo, es que como la persona se encuentra desgarrada entre las cosas que le vienen impuestas del exterior y aquellas que ha de controlar procedentes del interior, que no están permitidas, entonces no tiene más remedio que utilizar la mente como mecanismo regulador de estas exigencias contradictorias que son las posibilidades de fuera y las posibilidades de dentro. Estamos negociando. Algunos negocian más, otros negociamos menos, lo que tú quieras. El otro día volví a oír la frase entre una pareja que decía, yo te compenso lo que estés escuchando. Seguramente, no sé, yo es que nunca lo he utilizado esto, pero bueno, otras cosas haría. Te compenso por cosas que no me gustan. Hay cosas que no me gusta que acepto, pero luego te compenso y tú me compensas y verme compensar. Yo digo, hostia puta, pero es que estos están locos, tío. ¿Qué manera de hablarse es esta? Pero no por ello, o sea, yo extraigo esa energía. Es lo que tenemos que hacer. Saquemos a las personas. Porque en el momento que individualizamos, nos ponemos nerviosos. Saquemos eso. No poner nombre, no utilicemos a nadie. Solo quedémonos con esa energía. Yo te compenso, quien sea.
Tú me compensas. Hay cosas que no me gustan de ti. Esto es una cosa extraña, ¿no? Entre personas que supuestamente se quieren. Y aquí la pregunta que uno ya empieza a hacerse es, ¿se quieren o se han hecho dependientes? O han entrado en un bucle de algo que está sin solucionar, personal de cada uno, lo que sea, no es un drama, ¿eh? La persona vive entre dos fuerzas. Lo que a mí me gustaría hacer, pero que no puedo porque es peligroso, por ejemplo, porque despertaría la protesta, las iras o la crítica, y lo que me piden que haga, y lo que yo no me atrevo a hacer o considero que es un esfuerzo excesivo. O también lo que temo que me ocurra del exterior, las consecuencias. Yo he de estar de alguna manera vigilando, controlando, ordenando lo de dentro y lo de fuera. La mente cumple entonces esta función reguladora. Esto no lo encontramos mucho en personas, toda la vida ha pasado, que pensamos que son de una manera y que de repente uno se dice, hostia, pero si es que si era más buena que el pan, pero si era más buena que el pan, pero si era más bueno que el chico, una persona correcta, ¿cómo puede haber hecho eso? ¿Cómo ha abandonado al marido y se ha ido con uno más joven, por ejemplo? ¿Cómo ha dejado a su esposa a los 70? Pero ¿cómo puede ser esto? Pues estoy poniendo en términos muy básicos, hay cosas más fuertes que esas. Pero he aquí que la mente, debido a este conflicto, pasa a ocupar un lugar primordial. Porque para mí, esa necesidad de controlar es una exigencia constante. Constantemente he de estar vigilando que no diga nada que no esté bien, que no haga nada que no esté bien, cómo aprovechar las situaciones, cómo he de actuar en este momento y qué debo hacer en el otro. La mente adquiere la prioridad y uno, sin darse cuenta, va trasladando todo su modo de vida a la mente. Pero esa mente no funciona de un modo correcto, no se utiliza adecuadamente, porque la función de la mente es el percibir las cosas tal como son. Pero como yo estoy metido en este conflicto entre lo que deseo y lo que puedo o no puedo, lo que debo y lo que no debo, entonces la mente se pone al servicio de este conflicto personal, de este problema que tengo planteado y ya no funciona con objetividad, como un espejo que estuviera reflejando las cosas de dentro y de fuera, sino que la utiliza para satisfacer mis deseos, para conseguir que lo exterior se supedite al interior o para congraciarme con el exterior, de modo que éste me ayude y me favorezca. Entonces esa mente ya no es la mente funcionando en su correcta función, sino que efectúa una función netamente egocéntrica. El amor, por cierto, desaparece. Aunque nosotros lleguemos a pensar, porque esto lo podemos llegar a ver, que estamos haciendo las cosas por amor. Es más, la palabra que solemos utilizar es nos estamos sacrificando. Fijaros hasta qué punto la mente puede llegar a ser cabronceta y nosotros entrar en esa cosa. Sacrificándome. Por mí y por los demás. En esos juegos mentales turbios. Ya no es la mente objetiva, es la mente al servicio de uno mismo, con autoengaño, de las necesidades personales, de los problemas personales, de los conflictos internos. Por eso, porque la mente deja de efectuar su función de reflejo objetivo imparcial de las cosas, deja de reflejar la realidad en sí, solamente refleja lo que yo deseo y lo que yo temo. De ahí que yo tenga que estar constantemente viviéndolo todo en la mente, de ahí que yo me vaya separando más y más de lo que es mi espontaneidad, mi sentimiento profundo, mis necesidades instintivas, que me sitúe más y más solamente en la idea. Si esto se puede o no se puede, si esto es correcto o no es correcto. Así contemplo el exterior también solo desde mi mente. Estoy catalogando todo lo exterior. Me paso la vida interpretando ese exterior, lo mío y lo que no es mío. Aquello me es útil o no me es útil. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me ayuda o me es perjudicial? ¿Te compenso o no te compenso?
Entonces las personas, para mí, se convierten en símbolos, meras imágenes con una valoración positiva o negativa. Hacemos lo mismo que las corporaciones de hoy en día hacen con nosotros, las convertimos en número, uso. Dejo de establecer el contacto interno, viviente, directo. Dejo de tener una sintonía con lo que está vivo dentro de la persona. Dejo de percibir sus estados. Dejo de percibir la significación de todo lo que la persona expresa y veo a la persona solo como una imagen que he de interpretar constantemente para ver si va a favor de mi fórmula mental o si va en contra. Esto hace que nos hayamos mentalizado y que estemos viviendo en un nivel intelectual que nos aleja por completo de nuestra espontaneidad. Por cierto, de nuestra felicidad. Todo el tiempo así. Solo tenéis que ver las parejas, las que tengáis, las que no tengáis, las que hayáis tenido, cómo se replica la película de control, la película de sí, ya hemos pasado y aprendido, ya lo sé, no sabemos un carajo. Cuando de verdad tomamos distancia de las cosas y vemos el por qué te has cabreado. El por qué has puesto esa cara, el por qué he puesto esa cara, es como de risa, es de risa. Somos unos controladores porque vivimos en ese mundo dual de lo que quiero en mi interior y de lo que no quiero. Más todo lo he aprendido. Y no pasa nada, todos pasamos por ahí. Vamos a ver si conseguimos, por lo menos los que estamos aquí en este momento, llegar a un punto en el que vayamos superando etapas y pasando de estos problemas y lleguemos a ese despedida y continuación en un estado lo más favorable posible, lo más feliz posible, lo más pleno posible. Esta es la idea. Para eso, pues hemos de ser un poquito valientes. Un poquito. Preguntarnos. Porque este podcast de hoy tiene que ver con la tensión y el miedo, que es lo que nos retrae o nos impele. En este reino mental surge una estructura que es el resultado de la presión interior y de la presión exterior. Mi vida está teniendo lugar en una polaridad yo-mundo, mundo-yo, mundo como sociedad. Y constantemente tengo que estar regulando una cosa y la otra. El mundo va a mi favor, esta persona es buena, me ayuda. Esto que quiero, que deseo, puedo hacerlo. No me acarreará consecuencias desagradables. Como resultado de esta polaridad entre el mundo y mis fuerzas interiores, surge una estructura que es la que llamo yo. Una identificación con eso, que es una dualidad. Me estoy identificando yo como uno en una dualidad. Es una idea dentro de la mente, una idea de mí, pero una idea de mí que es resultado de la presión de lo interior y de la presión de lo exterior, y está justo en medio, entre los impulsos y el impacto de la sociedad en mí. Se crea, pues, una estación reguladora, controladora, que está separándome, podría decir, del otro, pero que no es mi realidad. Nosotros creamos un doble, ¿no lo creemos? Que es el producto de nuestras experiencias, historias, lo vivido, lo aprendido y nunca cuestionado. Sociedad, yo. Sin tener herramientas de ningún tipo para poder tratar con eso, porque lo primero que en lo que se establece, se habla, es buscar la seguridad, la certeza, todas esas cosas. Eres el oxígeno de mi vida, pues que no te falte oxígeno. Pero claro, es que yo nunca había escuchado antes en mi vida, hasta los 40 o por ahí, la frasecita de Anthony de Melo: prefiero ser feliz que vivir contigo. ¡Buapa! Yo nunca había oído estas cosas, nunca tampoco había ido a Krishnamurti antes, sí la había oído, pero como que no me enteraba de la película o tantas otras cosas. Pero no por Krishnamurti, quitarle el nombre. Gente que cuente cosas, psicólogos, psiquiatras, maestros, no maestros, me da lo mismo, escritores, escritoras, que hablen desde este lugar. No. Lo que se me ha oído son las certezas castaña. Y fijaros si es interesante, hay hasta personajes, parejas de todo tipo, que después de estos aprendizajes duros
son muy buenos amigos, han descubierto de verdad ese quererse, ese entenderse desde otro lugar y ya no son pareja y tienen otras parejas y cosas de ese tipo. ¿Cómo nos gusta, cómo nos gusta ser Terminators? Cuando uno dice, no, pero yo tengo una buena relación, que bueno, que la expresión también es un poco cómica, con mi ex, que el nombre de ex ya es como, pues, hostia, que ha dejado de ser persona o algo así, esa era propiedad tuya. Es gracioso, pero utilizamos eso. No puede ser, no puede ser, pero ¿por qué no puede ser? Pero hay que ser enemigos. Claro, como tenemos siempre muchas referencias de parejas que se divorcian con hijos y que es un puto drama, un dramón, nivel galáctico. Bueno, eso es lo costumbre. O sea, estamos hablando siempre de enemigos. O conmigo o sin mí. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Pero nos movemos en esos circuitos, ¿eh? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y luego tenemos todo ese circo pululante de opinantes acerca de no, vas mal, no has soltado, tienes dependencias, esto no lo tienes superado, todo, o sea, gente que tiene una vida de, su vida, su vida. Pero bueno, también podemos hacer nosotros lo mismo con los demás, ¿eh? Lo hacemos también. Preguntarnos estas cosas. Esta noción es muy importante. Yo antes vivía unas fuerzas, vivía mis impulsos, mis necesidades, recibía también impresiones del exterior y se producía una interacción total, profunda, libre entre yo y el mundo. Esto ocurría cuando yo era pequeño, cuando éramos pequeños. Luego, en el momento en que empiezan a surgir las prohibiciones, la censura, en el momento en que yo he de controlar mis impulsos, en que me pongo en guardia frente al mundo, entonces ya no vivo desde esta espontaneidad, desde esta profundidad, sino que establezco como una aduana en la frontera, algunas son brutales, antes de entrar en mí. Establezco una aduana externa en lo exterior de mi mente para controlar por un lado los impulsos que están dentro y por otro el impacto del exterior que está fuera de esta aduana. Yo tengo ejemplos particulares míos buenísimos, no los puedo contar, pero tienen que ver con esto. Una cara en un lugar, la otra en el otro. Pero esta aduana no es mi centro. Es una estación de servicio, una delegación, una sucursal funcional cuyo objetivo es controlar una situación de emergencia. El conflicto está entre lo que yo llamo impulso y lo que llamo mundo. Se trata de ver que esta idea que me formo de mí, no es mi realidad, que es tan solo una idea, un símbolo que está en medio de unas cosas que vivo como mías y de otras cosas que vivo como no mías, y que de la interacción de estas dos cosas se forma una noción funcional del yo. Funcional es que se ejecuta diariamente, que funciona. Este yo no es mi verdadera realidad. La prueba de ello está en que cuando estoy muy enfermo, este yo idea no me sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque me acaban de parar o porque me acabo de parar. No, yo no puedo, hasta que bueno, de repente viene un parón y puedes. O sea, lo de no puedo es muy relativo. Muy relativo. Son mis mecanismos del yo experiencia los que pueden y los que me curan. Es decir, mi yo idea es una función externa, accidental, añadida, útil para esta función de controlar impulsos y de controlar impactos, pero no representa mi propia verdad, mi propia realidad. En el momento en que nace en mí, este yo idea divide en dos mundos. En realidad divide en dos el mundo, que antes existía de interacción yo-mundo. Este yo-idea separa en mi interior dos cosas. Por un lado, lo que yo quiero llegar a ser para realizar esta afirmación y reivindicación, y por otro, todo lo que es contrario, lo que se opone a esta realización, a este yo ideal que yo quiero llegar a ser.
O sea que mi mundo interior queda automáticamente dividido por este yo idea en dos zonas. La zona de arriba, la buena, donde está lo valioso, lo que yo deseo, porque lo asocio con mi futura realización, mi futura afirmación, mi empoderamiento, como llaman ahora, qué palabrijo, con mi futura reivindicación. Luego otra zona que está por debajo, constituida por las cosas prohibidas, cosas reprimidas, cosas rechazadas, todas, aquí hay muchísimas, por todo lo que yo no debo vivir si quiero llegar a ser esta persona tal como lo he imaginado o tal como me lo han hecho creer. Aquí hay autocastigo. En el paquetito este hay mucho autocastigo. El yo idealizado, con todos sus valores, sentimientos y emociones, por un lado, se opone, se contrapone a este submundo, a este subyo, que podemos llamarle inconsciente. El mundo reprimido, pero que debe su existencia solo a la acción de esta yo idea. Cuanto más cosas haya reprimidas en el yo profundo, en el inconsciente, más necesidad tendré yo de llegar a una plenitud futura de un modo u otro. Mayor será la fuerza del yo idealizado. Si tú quieres ver la vida como un drama, lo vas a ver como un drama. Hay expertos en esto. Cuanto más cosas tenga reprimidas, más débil será mi yo experiencia. Porque quiere decir que habré vivido menos cosas. Todo lo que queda dentro, reprimido, todo lo que no puede expresarse, actualizarse, no se convierte en experiencia. Queda simplemente como una energía que se está reteniendo sin expresión, sin manifestación. Por tanto, no produce crecimiento, no produce desarrollo, no produce seguridad. Produce furia, ira, rencor, amargamiento, enfermedad. Así pues, lo que llamo yo idea, ese yo protagonista en mi mente, lo que llamo yo idealizado con todo su mundo de valores y lo que llamo yo reprimido, las tres cosas juntas son mi realidad. Fijaros, tres realidades. Lo que llamo yo idea, el yo protagonista en mi mente, lo que llamo yo idealizado con todos sus valores y lo que llamo yo reprimido. Todo eso junto, peleándose. Porque lo reprimido quiere hacer otras cosas, pero lo idealizado dice, bueno, si hago estas cosas se me van a poner nerviosos. De hecho, esos tres mundos corresponden a mi realidad. Aunque partida en tres zonas distintas, una zona reprimida es en tanto que prohibida, a la que llamo inconsciente, una forma proyectada con valores futuros que es la imagen invertida de lo reprimido, o sea, lo que yo quiero llegar a ser. Y luego en medio de esto, lo que yo creo ser ahora. Esto que yo creo ser está todo ello polarizado hacia este yo ideal. Forma una sola línea. Es como estar en una dialéctica constante. Mi vida queda entonces presa en esta dialéctica constante, una lucha entre todo lo que yo rechazo en mí, aquello de lo que huyo y de lo que yo deseo, necesito o espero llegar a ser un día. Recordaros, estamos en el podcast que tiene que ver con el miedo, la tensión y cómo liberarnos de ello. Pertenece al viaje a la mente. Anteriormente estuvimos revisando qué es la autorrealización, que lo podemos aplicar cuando sufrimos de estas cosas que sufrimos mucho, o padecemos, o sentimos, como queráis, para quitarle gravedad a la cosa. Miedo y tensión. Muchos estamos en eso y sabemos mucho de eso por experiencias vividas. Hay unas cosas que temo, que las rechazo porque no son buenas, pero también hay otras que sí son buenas, que son las que yo espero llegar a vivir. Por un lado, yo estoy todo el tiempo tratando de huir de aquello, de lo malo. Y por otro, de acercarme a eso, a lo bueno. Constantemente mi vida está planteada y planteándome este dilema, cómo acercarme más a lo bueno, lo cual representa cómo alejarme más de lo malo. Aquí lo malo no tiene un carácter necesariamente moral, sino que adopta un carácter general. Y luego lo de lo bueno y malo
está muy... como cuando metemos polvitos en un vaso y le metemos agua y empezamos a remover. Está ahí revuelto, revolviéndose, lo bueno, lo malo. No tienes vergüenza, nos decían de pequeño. Lo malo, lo malo. Hay lo malo. Lo malo es lo que metemos en nuestra mente nosotros, que no nos dejará dormir. Eso es lo malo. No es lo malo tampoco, es que nosotros nos autocastigamos, es que no hay concepto de malo. El que yo me manifieste en un momento dado como violento, en lugar de más o menos educado, es algo que puede no tener gran cosa que ver con la moral, pero en cambio para mí socialmente es un mal. Por tanto, yo huiré de ciertos gustos que puedan ser mal vistos socialmente, porque lo que yo busco es una afirmación social. Por tanto, mi bien está en vivir cosas que a la vez que sean importantes, estén aceptadas por los demás. Es el Mr. Proper de la conducta, el calvo ese que aparece en unos botes de limpieza, Mr. Proper, con frescura de limón, blanco y en cristal, una vida perfecta, pura, buena, de amor, de entrega, de trabajo, de éxito, de conseguir cosas, el coche, la familia, el marido, la mujer, viajar, comer, buenos restaurantes, naturaleza, compartir, donar, dar, premio. El premio de Jaimito. Una flipada. El mundo liliputiense. Me llevo fantástico con mi familia política. Fantástico. Soy apreciado en la iglesia, en los entornos sociales, en el deporte, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Liliputiense. No tengo malos pensamientos ni deseos impuros. Una maravilla. Lo digo un poco de coña, para que despertemos. Un poquito, nada más. Tampoco es para volverse locos. Estoy exponiendo los principios que tienen que ver con la sociedad y con el individuo, que tienen que ver con el miedo y con la tensión. En los próximos capítulos vamos a entrar ya en otras cositas, en algunos planteamientos y ejercicios y prácticas. Dos cosas se conjugan aquí. La psicología y luego será el mundo interior, la espiritualidad, que es de lo que estoy hablando. Y a partir de ahí, a funcionar cada uno como quiera. Y lo importante es preguntarnos, amigos. Es esencial. A mí me parece esencial la pregunta. Es importantísimo hacerse la pregunta. Así pues, en mi vida, por un lado, hay esa dialéctica entre lo que yo rechazo y lo que yo deseo, y por otro, la dialéctica entre lo que yo deseo y la utilidad u obstrucción que cada cosa o persona presenta o representa para lo que deseo. Hay varios puntos áridos y con esto vamos a poner punto final. Voy a poner punto final a este audio de hoy. Hay varios puntos áridos, pero es interesante estudiarlos porque estamos en la raíz de los mecanismos, de los problemas y por tanto en el camino de la solución. El error estriba en primer lugar en que yo confundo mi realidad profunda en tanto que ser humano con mi yo idea. Lo confundo con esta idea que yo me formo de mí, idea que me formo de mí producto de todo lo que me han enseñado. Idea que separa mis impulsos de lo que es mundo exterior. No vivo en mis mecanismos profundos, en mi autenticidad, sino solo en esta frontera externa, en lo que me separa, en lo que me relaciona con algo exterior. Esta es la noción que adquiero de mí. Este es el yo idea que se convierte en el protagonista de todos mis pensamientos, de todos mis razonamientos, de mis valoraciones y desgraciadamente de mis decisiones. Con este yo idea como este yo idea está queriendo llegar a vivir ese yo idealizado, y este yo idealizado representa la reivindicación de lo que está reprimido, de lo que no he llegado a vivir, entonces toda mi tónica de conducta, todo lo que me sirve de punto de referencia para medir está falseado y por lo tanto no vivo nunca de las situaciones
o en las situaciones de una forma real. Se falsea todo, falseamos todo. Se falsea lo que yo creo merecer, se falsea el valor que atribuyo a las palabras y acciones de los demás respecto a mí. Repito, se falsea todo, eso es vital. Se falsea lo que yo creo merecer. Esto lo he contado, como yo he vivido esto y he llegado y he conseguido éxito, el que sea, vamos a llamarlo así, y me sacrifica mucho, toda la vida la veo así. Escucha, pues así será para ti. Hay muchas vidas, muchas maneras. Se falsea el valor que atribuyo a las palabras y acciones de los demás respecto a mí. Esto sería como los cuatro pasos estos de Miguel Ruiz, los 4 acuerdos. Falseamos todo. Se falsea el valor que atribuye a las palabras y acciones de los demás sobre mí. Todo es una agresión. O no, se falsea el valor que pueden tener cualesquiera situaciones o circunstancias con relación a mí. Lo puedo ver todo como una gravedad terrible. Todo lo interpreto en función de este personaje ideal que quiero llegar a vivir o de ese estado ideal que quiero llegar a tener. Esto divide, pues, el mundo en bueno y malo, de un modo tan falso como es la división de mi interior en una parte buena y otra mala, cuando mi verdadera realidad es toda ella. La noción falsa de mí mismo trae consigo la noción falsa de los demás. Claro, si yo soy incapaz de verme, ¿cómo quieres que vea a los demás? De las circunstancias objetivas de la vida. Y esto acarrea constantes problemas. Miedos de no llegar a esta realización, protestas por todo lo que parece oponerse a mi realización, deseos y necesidades artificiales, porque siento como una imperiosa necesidad de demostrar que soy inteligente, que soy más, que soy más fuerte, de impedir que se descubra que puedo tener un fallo, un error, que puedo llorar. Esto último lo vivo como si fuera una desgracia personal, porque es como si me estuviera jugando mi valor, mi reivindicación, mi cara en cada situación, por estar viviendo solamente en función de este yo-idea. Mi gran susceptibilidad se debe a que todo lo estoy viviendo como si se tratara de un éxito o un fracaso del yo, no como una incidencia normal, sencilla de la vida, que no afecta para nada a mi verdadero valor. Y aquí nos quedamos, queridos amigos, en este primer capítulo que tiene que ver con liberarnos del miedo y la liberación. Digamos que hemos establecido el mapa de lo que nos pasa a muchos y que ocurre en la sociedad, todos los ámbitos, incluidos los religiosos. A partir de aquí vamos a entrar en conceptos básicos y vamos a detallar todavía más ejercicios, formas, formatos, herramientas para ayudarnos a salir de esta situación. Os envío un abrazo grandísimo. Que tengáis un excelente día. Cuidaros. Ya estamos llegando al inicio del otoño, aunque las temperaturas, por lo menos en algunas zonas de España, ya se han puesto frías. Un abrazo bien grande, cuidaros. Chao.